Hola a todos, bienvenidos oficialmente al primer episodio, ¿no? del Economista Migrante, este primer video. Que bueno, como les comenté en mi video de presentación hace aquellos que lo hayan visto, pues llevaba un tiempo pensando en cuál iba a ser el tema de mi primer video, cómo empezar el canal, ¿no? Y me parece que, sin lugar a dudas, la noticia más trascendental recientemente ha sido el cambio en la presidencia de los Estados Unidos de América. Es decir, se ha cambiado de Donald Trump, un presidente republicano, aunque fuera lo tradicional, pero republicano finalmente, a Joe Biden, un presidente, digamos, más tradicional, demócrata. Entonces, me pareció una oportunidad, digamos, de empezar con cómo va a ser o qué se espera de la presidencia de Joe Biden de aquí a los siguientes 4 años. Y antes, digamos, de entrar directamente en esta materia, me parece un poco importante hablar de la carrera, del pasado de Joe Biden. Entonces, Joe Biden es principalmente conocido por haber sido el vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama durante sus 8 años de mandato. Sin embargo, previo a esta presidencia, Joe Biden se desempeñó como senador de los Estados Unidos, específicamente por el estado de Delaware, entre 1973 y el 2009. 2009 es el año en el cual asume la vicepresidencia de los Estados Unidos con Barack Obama, vicepresidencia que ocupa durante, digamos, los 8 años de ese mandato y que, bueno, sale de dicha vicepresidencia cuando asume Donald Trump la presidencia y es reemplazado por Mike Pence en dicho puesto. Entonces, ahora que ya sabemos, digamos, su carrera política, esa gran cantidad de años como senador en el estado de Delaware y sus 8 años como VP, pues ahora pasamos, digamos, a lo que viene siendo su presidencia y que es exactamente lo que asume. Estados Unidos, los 3 poderes principales son el poder ejecutivo, ahora mismo controlado por los demócratas, como acabo de decir, con el presidente Joe Biden y la vicepresidente, por primera vez, además, haciendo historia, Kamala Harris, primera mujer que ocupa este cargo. Eso le da, digamos, el control a los demócratas del poder ejecutivo. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a hablar también un poco del poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo se divide en 2 cámaras. En primer lugar, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que durante la presidencia de Donald Trump había estado controlada por los demócratas, y por otro lado se divide en el Senado. El Senado, durante la presidencia de Trump, había estado controlado mayoritariamente por los republicanos. ¿Qué ocurre? Recientemente, en las elecciones de Georgia, digamos, este estado cambió y ahora esos asientos, digamos, fueron ganados por demócratas. Entonces, ahora mismo hay un empate en el Senado en cantidad de demócratas y republicanos. Y por ley estadounidense, cuando hay un empate en el Senado, la persona que, digamos, que desempata, que lo rompe, es el vicepresidente. En este caso, es la vicepresidente. Lo que quiere decir que, a efectos prácticos, los demócratas están controlando oficialmente tanto el Senado como la Cámara de Representantes, lo que les da control del Congreso. Esto quiere decir que Joe Biden va a poder, digamos, pasar una legislación mucho más sencilla que si tuviera en cambio un Congreso dividido. Entonces, esto podrá estar bien o mal dependiendo, digamos, de las posiciones políticas, ideológicas que tenga cada persona. Evidentemente, si eres un conservador y te caracterizas como un republicano, no te hace ninguna gracia que haya un presidente demócrata con hasta cierto punto una vía libre a nivel legislativa. Pero, por el contrario, si eres un demócrata o una persona, digamos, más progresista, pues esto te parece mucho más adecuado y te gustará. Entonces, en ese sentido, Joe Biden y los demócratas tienen el control tanto del poder ejecutivo como legislativo. Ahora vamos con el poder judicial. ¿Qué ocurre? La máxima expresión del poder judicial es la Corte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Esta corte está conformada por 9 miembros. Y esos 9 miembros, a día de hoy, 6 de ellos son de tinte conservador y 3 de ellos son de tinte más progresista. Entonces se puede decir que hay una mayoría conservadora en la Corte Suprema de los Estados Unidos. De hecho, 3 de los miembros actuales de la Corte Suprema fueron nombrados por Donald Trump y aprobados, digamos, posteriormente por el poder legislativo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se puede traducir por ponerles un caso hipotético en que Joe Biden digamos, quiere hacer una propuesta de ley que sea respaldada por el poder legislativo. Y sin embargo, esta ley, digamos, podría ser hasta cierto punto llevada a la Corte Suprema y la Corte Suprema nombrarla como, no sé si el término aquí sería ilegal, pero ciertamente no procedente,
o inconstitucional, o bueno, cualquiera que sea el término que se desee utilizar, y por lo tanto echar esta ley hacia atrás. Entonces, digamos, es un poco la dinámica que se espera que pueda llegar a ocurrir. Hasta cierto punto, recordemos que, digamos, la justicia estadounidense tiene uno de los mayores reconocimientos, digamos, a nivel mundial en ese sentido, y debería, digamos, estar más como árbitro que como jugador activo en Estados Unidos. Pero, bueno, no sabemos qué pueda ocurrir de aquí a estos 4 años. Entonces, digamos, eso es a nivel interno, los poderes, lo que se espera, lo que esté ocurriendo en estos momentos. Luego, ahora vamos a hablar, digamos, las dinámicas internas y cuáles son, digamos, los principales problemas que podría, o incluso medidas que podría tomar Joe Biden. Ahora mismo, una de las cosas que ha ocurrido es que se esperan a nivel económico 2 cosas. En primer lugar, se espera un aumento de la tasa de impuestos por parte de la administración Biden, principalmente de lo que se consideraría a personas con altas rentas. Es decir, ahora mismo lo que se está manejando es que aquellas personas que ganen más de $400,000 estadounidenses al año, se les suba considerablemente los impuestos. De la misma manera, también se espera un aumento de los impuestos a las grandes corporaciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, también se espera que haya un nuevo paquete, o sea, un nuevo estímulo fiscal por parte de la administración Biden. Porque, digamos, ha dicho en repetidas ocasiones que el estímulo que se realizó el año pasado por todo el tema del coronavirus no había sido suficiente, digamos, para ayudar a las familias estadounidenses, a los pequeños negocios, y que había sido, bueno, insuficiente. Entonces, que lo que se esperaba era aumentarlo. Y la cantidad, digamos, que se estaba manejando era de 1.9 trillones de dólares. Entonces, habrá que ver, digamos, si esto finalmente se aprueba, si ocurre o no, pero bueno, eso es, digamos, la cifra que se está manejando en estos momentos. Eso, digamos, a nivel económico principalmente. Luego hay 2 temas que, digamos, no surgieron a raíz del coronavirus, pero que se han hecho más evidentes que nunca con el mismo. El primero es el Affordable Care Act, más conocido como Obamacare, que fue, digamos, una medida que tomó el expresidente Obama para garantizar hasta cierto punto una calidad de salud de aquellas personas cuyo seguro médico no cubriera sus gastos y puedan tener acceso, digamos, a un sistema de salud que de otro modo muy posiblemente no lo tendrían. Digamos, ha sido una política bastante controvertida, pero bueno, digamos que se espera que Joe Biden trate hasta cierto punto de incrementar el alcance del Obamacare, que es realmente el Affordable Care Act. Y luego, finalmente, a nivel interno, también se espera que actúe contra la deuda estudiantil. Ahora mismo, este problema en Estados Unidos ha alcanzado la realmente cifra exorbitante de 1.2 trillones de dólares y, digamos, cada día aumenta. Esto se debe a que para que los jóvenes estadounidenses puedan asistir a la universidad, las cuales tienen, digamos, un costo bastante elevado, pues lo que ocurre es que ellos van y piden un préstamo estudiantil. Este préstamo es realmente de miles de dólares y muchas veces ocurre que, digamos, el préstamo que se está solicitando a una entidad bancaria que lo aprueba, pues muchas veces estos estudiantes no pueden pagarlo sino hasta muchísimos años más adelante. Entonces esto tiene un gran problema porque además es un lastre para la economía, porque si tú digamos, te egresas de tu universidad y sales con una deuda, por ponerles un ejemplo, de $50,000, pues esos son $50,000 que tienes que estar pagando. Pero si tú no tuvieras esa deuda, tú pudieras estar utilizando ese dinero para invertir, pudieras utilizar ese dinero para emprender, o incluso si no quieres ni emprender ni invertir, pudieras simplemente utilizarlo para ahorrar o para, digamos, tratar de usar ese dinero para formar una familia o, digamos, cualquier otro proyecto de vida que tuvieras. Entonces, es, digamos, un lastre que está viendo en ese sentido y la administración Biden quisiera atacar. Ahora, hay argumentos encontrados, tanto, digamos, de la parte más conservadora como de la más progresista. Por un lado, los progresistas argumentan que, bueno, digamos que esto es un lastre y que debe ser eliminado cuanto antes. Incluso algunos abocan por lo que se considera, digamos, una especie de perdón de la deuda. Y por otro lado, tienes al sector más conservador y republicano que argumenta que si tú si tú no le has perdonado esta deuda a gente que ya en su momento la tuvo y la pagó, lo que estás realizando es que la gente que en su momento pagó su deuda estudiantil ahora tenga que con sus impuestos pagarle la deuda estudiantil a esta nueva generación. Y mucha gente argumenta que no está de acuerdo porque si yo ya pagué mi préstamo que me costó sangre, sudor y lágrimas, pues evidentemente no estaré tan feliz de pagar lo siguiente. Entonces, digamos, hay muchas posiciones al respecto, pero esto es lo que se está manejando ahora mismo de la administración Biden. Entonces, digamos, esos serían los temas a nivel interno. Luego, tenemos a nivel internacional.
la medida más evidente que se ha tomado ya, y de hecho lo ejecutó con una orden ejecutiva, ha sido la de cancelar, digamos, la salida y por tanto volver al acuerdo climático firmado en París, del cual, bueno, Donald Trump famosamente sacó a los Estados Unidos hace unos años, ¿no? Digamos, esto ha sido ya con efecto inmediato. De hecho, el primer día en que Biden asumió la presidencia, esto ya fue vía orden ejecutiva, o sea, esto ya ha sido ejecutado. En segundo lugar, algo que se esperaba también que ocurriera es que, digamos, el año pasado, cuando explotó, digamos, todo el tema de la pandemia con el COVID-19, la administración Trump retiró a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esta decisión, por más que, digamos, se tomó en su momento, no es inmediata. Es decir, a pesar de que el gobierno estadounidense tomó esa decisión, se tenía que hacer efectiva por lo menos un año después. Esto quiere decir que aún los Estados Unidos sigue siendo parte de la organización. Entonces lo que se está esperando es que Joe Biden, digamos, dé marcha atrás a esa decisión y los Estados Unidos permanezca en la organización. Sin embargo, lo que aún, digamos, no se espera es que quizás haya algún tipo de condición o, digamos, una modificación en cómo ha actuado la Organización Mundial de la Salud hasta ahora, porque, digamos, hay una queja válida hasta cierto punto de que la organización pudo haber actuado de una manera muy distinta durante la pandemia y que precisamente por no actuar antes es por, digamos, uno de los principales motivos por los que la pandemia se salió de control a nivel global. Y finalmente, a nivel internacional, digamos, para tener una especie de top 3 en temas que ocurrirán bajo la presidencia de Biden, está el tema del acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán. Estados Unidos se retiró de ese acuerdo argumentando que Irán no había cumplido, digamos, su parte del trato. Este trato había sido firmado con los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos que estos son los Estados Unidos de América, la Federación Rusa, la República Popular de China, la República Francesa y el Reino Unido. Entonces, digamos, ese acuerdo fue firmado con estos 5 países y Alemania incluida. Y, bueno, Estados Unidos argumentó que no estaba siendo cumplido y se retiró del acuerdo. Como consecuencia de esta retirada, Irán retomó, digamos, su programa nuclear y a consecuencia, digamos, de esta vuelta a estas actividades, Estados Unidos sancionó o incrementó las sanciones económicas sobre Irán. Y han estado, digamos, con un incremento de las tensiones entre ambos países, siendo, digamos, el clímax de dichas tensiones a principios del año pasado, con, digamos, la eliminación física del comandante iraní Qasem Soleimani. Entonces, digamos, se espera que Joe Biden vuelva, digamos, a este acuerdo, pero también diversos analistas han comentado que no va a ser, digamos, una vuelta inmediata, sino que va a haber condiciones aún más duras para que Estados Unidos vuelva a ese acuerdo. Entonces, bueno, esto se estará desarrollando y evidentemente cuando hayan, digamos, actualizaciones respecto a estos temas que he comentado, tanto a nivel internacional como interno, pues evidentemente las iré comentando. Bueno, como conclusión y sobre todo tratando de darle un poco más de sentido a nosotros como españoles que estén viendo esto, ¿qué se espera, digamos, con Europa, con Europa en general? En primer lugar, unas relaciones hasta cierto punto más tranquilas. ¿A qué me refiero con esto? Hasta ahora, Estados Unidos había estado renegociando acuerdos transnacionales y esto se había materializado en una especie de aranceles y guerras comerciales en diversas áreas con países europeos. Entonces, se espera hasta cierto punto que esta relación se normalice, tanto, digamos, por el lado de Europa con Estados Unidos, tanto como Estados Unidos con Europa, pero, digamos, quedará por verse qué tan rápido ocurre y de qué manera lo hace, porque podría perfectamente ocurrir que en varios sectores estos aranceles sean disminuidos de ambas partes, pero podría ocurrir que en otros simplemente se mantengan o incluso llegaran a incrementarse. Esto está, digamos, por verse. Dado que Biden tiene una experiencia como 8 años de vicepresidente, es entendible que debe haber hasta cierto punto buenas relaciones y, bueno, deberían estar mejorando en el largo plazo. Ahora bien, también hay otro tema que es la de la regulación a las tecnológicas. Ha quedado, digamos, de manera evidente el poder que tienen estas compañías, sobre todo, digamos, en redes sociales, pues hace unas semanas, con todos los eventos que ocurrieron en el Capitolio estadounidense, estas compañías tomaron la decisión de, digamos, banear al entonces presidente Donald Trump de sus plataformas. Y ha surgido, digamos, todo un debate sobre la libertad de expresión. Es cierto que son compañías privadas y esto ya también es algo, digamos, muy personal,
las compañías privadas tienen el derecho de realizar dentro del marco legal lo que consideren adecuado en sus actividades económicas. Pero también es cierto que estas compañías privadas como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, se han convertido en las plataformas en las cuales hay este intercambio de ideas y en el cual la gran mayoría de las personas puede expresarse y dar, su opinión y sus puntos de vista. Entonces, cuando una plataforma decide, arbitrariamente retirar a una persona en particular, sobre todo cuando ese mismo estándar no se le ha aplicado a otro grupo de personas, como organizaciones o incluso otros mandatarios, pues evidentemente surge esta duda de hasta qué punto es, responsable o incluso lógico, ya no por parte de los gobiernos, sino por las personas, de permitir que, haya esta especie de control en lo que se puede decir y en lo que no se puede decir, porque hasta cierto punto estarías limitando el pensamiento. Entonces, este debate ha surgido y es un debate que Joe Biden y la Unión Europea y demás países tendrán que analizar. Entonces, sin duda, va a ser parte del tema que va a haber. En tercer lugar, tenemos el tema, el que me parecería a mí el tema final para concluir este video, que es la República Popular de China, que es, que hasta qué punto va la Unión Europea a seguir aliándose con Estados Unidos en detrimento de una relación hasta cierto punto más cercana con China o viceversa. Entonces, también está un tema, si Estados Unidos y China siguen colisionando constantemente y Europa queda hasta cierto punto en el medio, una cercanía con cualquiera de los dos países podría provocar una lejanía con el otro. Entonces, esto es un tema también que se estará manejando y habrá que ver cómo responden las autoridades europeas. Entonces, sin más que agregar, quisiera darles las gracias por haber visto este video. Ha sido, el análisis, y sé que suena con lo largo hasta cierto punto que ha sido el video, pero ha sido el análisis más conciso que he podido realizar de todo lo que he leído sobre Estados Unidos en este momento y particularmente la presidencia de Joe Biden y lo que se espera. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, espero que por favor den un like al video. Sería importante para irle dando, crecimiento al canal, y igual pedirles que se suscriban si ha sido ese el caso. Sin más que agregar, me despido y espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.